la introducción a este espacio era darle las gracias a la revista de Gerente y a ti, Carolina, por permitirme entregarles un mensaje y arranca el mensaje un poco con lo que está pasando en este momento. Hoy tenemos la oportunidad de estar conectados y más cerca de una manera remota, sin necesidad de un gran evento e invitar a personas a estar físicamente juntas. Hoy podemos entregar un mensaje, una información, interactuar, gracias a las herramientas de tecnología de las que hoy podemos disponer, razón por la cual eso también está haciendo que cambien las cosas. Un poco el mensaje, el primer mensaje es, hoy lo que nos está mm, trayendo esta situación particular que estamos viviendo es el tema de que el teletrabajo y el trabajo colaborativo de manera remota se aceleró. Era una tendencia que ya estaba sucediendo no solo a nivel mundial, sino a nivel local, particularmente en Colombia. Ya estábamos viviendo esta situación. ¿Y la razón cuál es? La razón es que cada vez necesitamos tener a la gente mucho más productiva, muchísimo más conectada, y para eso los desplazamientos a ciertos lugares, a las oficinas, a las reuniones, pues se está volviendo cada vez más traumático con el tema de las congestiones de nuestras ciudades. Razón por la cual las políticas de las compañías han ido cambiando y han ido fomentando el trabajo remoto. Entonces, lo único que está pasando ahorita es que estamos acelerando el proceso o nos obligaron a acelerar el proceso y probablemente muchas de las organizaciones no estaban preparadas y listas para tomar decisiones en este momento. Razón por la cual lo único que vamos a tratar en este espacio es de contarles algunas herramientas y cosas que pueden funcionar bien y decisiones que debemos tomar. Entonces, pues digamos que esa sería como el primer gran mensaje y la apertura que haría para esto. Es súper importante entender que el teletrabajo yo lo definiría desde tres maneras. Yo como persona en el teletrabajo, yo como empleado en el teletrabajo y yo como empresa o empresario en el teletrabajo. Para mí serían como las tres visiones y las tres visuales que habría que darle a este primer enfoque que tú preguntas. Entonces, lo principio y principal es que la tecnología es la que nos está permitiendo hoy el teletrabajo. Yo trabajo para una organización que viene diseñando herramientas, tecnología, para garantizar que este nuevo entorno sea eficiente, sea seguro y funcione de manera correcta. La productividad no se mide por el tiempo que duramos frente a un computador sentados trabajando, sino cuando estamos frente a la tecnología, cómo la tecnología nos permite ser productivos. No tener índices de falla altos, tener la seguridad correcta, ¿cierto? Y tener un modelo de trabajo ergonómico y funcional que le ayude al empleado a ser totalmente productivo en el tiempo que dedica frente a la tecnología a responder por sus responsabilidades y por lo que él tiene. Entonces, desde la óptica inicial, mi mensaje, Carolina, sería, empecemos a definir cómo soy yo como persona en el teletrabajo, ¿cierto? Cómo soy yo como empleado en el teletrabajo y cómo soy yo como empresa o empresario en el trabajo. No sé si hasta ahí me siguen y tienes alguna duda. No, está perfecto. Sigamos, me parece importante Dale. entonces que logremos definirle a todos estos tres aspectos. Listo. Entonces, yo como persona en el teletrabajo. Primer mensaje, pues bueno, obviamente somos personas y necesitamos buscar hay que buscar el lado positivo de esta situación. Es decir, si nos volvemos un poco caóticos con pensar por qué estamos en esta situación y todo lo que ella implica, ya es bien estresante o un poco impactante las noticias, la situación como la estamos viviendo y adicionarle un tema de caos en términos de cómo trabajo remotamente, pues no es la idea. Al final tenemos que pensar tanto como personas como en el trabajo, cuál es el lado positivo de esta situación. Y al final la invitación es, creo que han escuchado esta definición bastante, y es el tema de cómo podemos ser resilientes. Y la resiliencia la definimos un poco como pese a los cambios y pese a esta situación tan particular que estamos viviendo, cómo nos adaptamos y nos reinventamos y seguimos hacia adelante. Entonces, el primer mensaje, como persona en el teletrabajo, ¿cómo organizar la sensación de que tenemos mucho tiempo? No sé por qué tenemos la sensación de que como estamos trabajando desde la casa, ahora tenemos más tiempo. Y efectivamente sí tenemos más tiempo porque estamos evitando desplazamientos que antes nos implicaban ir al trabajo, ir donde un cliente, ir a hacer una vuelta, ¿cierto? Una diligencia, como lo decimos. Hoy ese tiempo ya no existe. Hoy otras personas lo están haciendo por mí, razón por la cual ese tiempo se vuelve tiempo adicional. Y ese tiempo adicional es el que tenemos que aprovechar de la mejor manera para poder capitalizarlo en cosas que nos hagan bienestar. Entonces,
¿Cómo controlamos el entorno? Entonces, teniendo ese tiempo, ¿cómo controlamos el entorno? ¿Cómo vivir en el caos para estar realmente enfocados en lo que debemos hacer? Y el caos me refiero a que yo no estoy acostumbrado a tener a mi familia, a mis hijos, no sé, a mi vecino probablemente, en mi entorno laboral y hoy tengo que convivir con él. Razón por la cual tengo que estar atento a todo lo que pasa en mi entorno, pero también tengo que estar súper concentrado y muy enfocado en mi tema laboral. Razón por la cual lo primero que tengo que aprender es cómo vivir en el caos. Y en el caos debemos generar rutinas y disciplinas para que esto funcione. Si seguimos siendo un poco indisciplinados, y lo digo porque rutinariamente somos un poco indisciplinados, lo que va a hacer es que el caos nos va a consumir y nuestro índice de productividad va a disminuir. Entonces, mi invitación es un poco cómo vivir en el caos de una manera eficiente y es generando rutinas y haciendo disciplina. La disciplina ayuda a qué? A poder tener una mentalidad que nos permita hacer planeación hacia mí mismo y hacia mis prioridades. Es un buen momento para hacerlo, ¿de acuerdo? Y en eso también la tecnología nos puede ayudar. Muchas veces usamos nuestras herramientas de trabajo solamente para el trabajo, pero también podemos usarla para hacer planeación, para reunirnos con la familia como hoy está pasando, ¿cierto? Entonces las herramientas de tecnología también nos están ayudando a eso. Pero es un buen momento para la reflexión, para hacer planes para mí mismo, para hacer tareas que no había terminado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hacer un plan financiero en estos momentos es algo positivo para nosotros. Organizarnos mentalmente y organizar nuestras finanzas puede ser un buen momento que nos dé un poco de paz para lo que se viene a futuro. Tal vez nunca había tenido tiempo para hacerlo y es un buen momento para lograrlo. Tal vez para mí también ahondar o mejorar mis habilidades personales y empezar a preocuparme un poco cómo puedo mejorar mis skills personales. Y no olvidarnos, por supuesto, del cuidado personal y de tener actividades que nos ayuden al fortalecimiento personal. Eso no lo podemos olvidarlo en términos de teletrabajo. Y súper importante, y creo que el mensaje final para esta primera parte es el distanciamiento social no es igual al aislamiento social. Entonces, insisto, la tecnología es la que nos está permitiendo reunirnos, vernos con nuestras familias, con nuestros amigos, y esos espacios hay que crearlos. Momento importante para convertir o volver a generar espacios con gente que probablemente hace un tiempo no hablaba y recordar viejos tiempos con mis amigos o con mi familia creo que es un buen trabajo. Entonces, al final, yo partiría del ser, de mí mismo, cómo me preparo en este espacio, cómo me organizo mentalmente, cómo genero disciplinas, cómo genero rutinas, cómo hago planeación hacia futuro, tanto para la vida personal como laboral, y de ahí pasaría al tema del yo como empleado en el trabajo. Entonces, como lo decía, esos espacios que no estábamos utilizando, porque los usábamos en desplazamientos, pues usémoslos entonces para pensar y planear. Y planear no necesariamente significa mirar muchas cifras para ver con esas cifras qué va a pasar a futuro. Básicamente lo que tenemos es que planear cómo dejo de hacer cosas que probablemente no estaba haciendo bien, cómo mejoro algunas que estaban funcionando y cómo definitivamente cambio otras que había olvidado o que no había pensado que podría hacer en mi rol, con la gente que trabajo, con la gente que lidero, ¿cierto? Entonces es súper importante que pensemos que es un buen momento para eso. Cómo cambio hábitos para mí mismo en el trabajo, cómo cambio hábitos en mis empleados y mi equipo de trabajo que nos lleven a un resultado que finalmente sea funcional, ¿cierto? Entonces hay que pensar en que nuestras personas y nosotros mismos reactivemos y mantenemos las relaciones con clientes, con proveedores, ¿cierto? Y que las tengamos vivas. Es un buen momento para mantener esas relaciones vivas, para que cuando las cosas empiecen otra vez a normalizarse, estemos totalmente alineados, estemos al día, estemos en contacto y cuando queramos ir a hacer algún proyecto, algún negocio, algo que nos genere interés en el sentido netamente laboral, pues esas relaciones estén vivas, estén bien fortalecidas para que tengamos confianza para hacer negocios a futuro. Buen momento para aprender cosas nuevas del rol específico que desempeño, cosas nuevas con relación a temas tan simples como aprender una nueva o dos funciones nuevas de Excel que no sabía cómo funcionaban y hoy con un YouTube podemos hacer cursos rápidos de cosas que
probablemente en el día a día, en el pasado y por la falta de tiempo, no me tomaba el tiempo para hacer, pero tal vez si veo 2 videos cortos del manejo de Excel y aprendo funciones nuevas, cuando llegue otra vez al trabajo, voy a tener unas funcionalidades que aprendí durante este espacio. Usar las herramientas de conexión y de colaboración, pues definitivamente nos van a ayudar. Súper importante en este tema del empleado en el teletrabajo, el tema de las agendas. Hoy sentimos que debemos cubrir la agenda teniendo llamadas y reuniones y llamadas y reuniones permanentemente y a veces vemos nuestra agenda y está totalmente copada, no tenemos espacios, entonces lo que se volvería un beneficio y es tener espacios para planear, se volvieron espacios para concretar llamadas y probablemente ocuparle el tiempo a otras personas que necesitan esos espacios nuestros, pero realmente para nosotros no son 100% productivos. Entonces hay que ser muy selectivos en cómo organizamos nuestra agenda, cómo realmente definimos dónde sí voy a estar, dónde sí quiero estar, dónde este espacio me genera valor y dónde definitivamente puedo decir que no respetuosamente. Y finalmente, cuando yo encuentre espacios con personas con las que quiera actuar, ser súper concretos, tener las ideas claras, los mensajes claros. A veces las llamadas nos aparentan presentar espacios eternos y muy largos y también nosotros cuando estamos en estos espacios queremos mensajes muy claros y concretos para conectarnos. Súper importante, mientras podamos, el contacto visual. Las herramientas de tecnología de comunicación hoy nos permiten abrir nuestras cámaras. Es importante tener el contacto visual porque el contacto visual ayuda un poco a poner atención, a estar enfocados y no simplemente que una persona se conecte a una llamada y esté probablemente usando el celular mientras nosotros le estamos hablando. Entonces, es un hábito bastante interesante activar la cámara y pues, fomentar el uso de la cámara como parte de nuestras reuniones. Pero súper importante, una buena agenda y saber dónde realmente me genera valor y genero valor con información muy concreta. Y finalmente el tema de yo como empresa en el teletrabajo o como empresario en el trabajo. Fundamental proveer herramientas en la medida de lo posible. Ojo, sabemos que tenemos una audiencia que tiene todo tipo de perfil en este momento, pero mientras yo pueda proveer las herramientas y garantizar el buen uso, estoy seguro que la productividad de mis empleados va a ser la correcta. Y tenemos que mirar en las empresas que lo tengan o la manera en que lo hagan, que los recursos que manejan la tecnología y los recursos, y aquí me refiero al área de gestión humana, respalden ese teletrabajo, haciendo un seguimiento en el bienestar del empleado, de cómo está funcionando su día a día, de cómo está evolucionando en ese aspecto. Sobre todo y principalmente porque cuando volvamos a la normalidad, no vamos a ser los mismos. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el teletrabajo ya va a ser un mecanismo común de nuestro día a día. Razón por la cual no lo hagamos solo porque en este momento estamos viviendo una situación particular. Hagámoslo porque realmente hacia futuro es la manera adecuada y está demostrado por bastantes estadísticas que el teletrabajo genera bienestar en los empleados siempre y cuando le entreguemos las herramientas correctas y controlemos el bienestar de ese empleado en su casa o en el lugar que haga su teletrabajo. Entonces es importante que la empresa sea empática con los empleados, se ponga en la situación de ellos, los motive a entregar lo mejor de sí de manera remota y probablemente lo que va a encontrar es un performance muchísimo más alto de lo que hoy estaba haciendo. Entonces probablemente lo que tenemos que hacer es una combinación de herramientas de tecnología bien administradas que garanticen para la compañía organización, seguridad, administración y un área de gestión humana acompañando ese proceso al empleado para que sea totalmente productivo. Y ahí en ese sentido hay que hacer actividades complementarias, pararse a tomar un café, eso lo hacemos rutinariamente en la empresa, pero probablemente podemos pararnos a tomar un café, hacer una llamada, una videollamada con un amigo, con un compañero de la oficina y tomarnos el mismo café de manera virtual. Podría ayudar a hacer pausas activas, como nos dicen cuando estamos en la empresa, y que funcionen, que sean funcionales y que hagan que sintamos que estamos en una situación de bienestar y no estresados por el tema. Y finalmente, pues claramente, y es mi función principal en este tema, es la tecnología en el teletrabajo. Eh, Aquí el mensaje sería, el equipo de cómputo tal vez sea la base principal o el eje central de toda esta situación. Entonces, pues fundamental que nuestros equipos de cómputo sean los adecuados y para eso, y particularmente Lenovo tiene una serie de productos muy, muy chéveres que funcionan, que garantizan la usabilidad y el performance que los empleados necesitan. Piensen que la tecnología puede ser
o pensamos que un computador encima de un escritorio es tener tecnología. Probablemente resuelva algunos problemas, pero no necesariamente tecnológicamente hablando y funcionalmente hablando sea lo correcto. Porque puede tener un índice de fallas muy alto, porque puede que tenga dificultades para conectarse a Wi-Fi, dure mucho tiempo desconectado de la red porque no tiene la tecnología correcta. Entonces, en ese sentido, nuestra serie B, nuestra serie ThinkPad, genera toda esa usabilidad y toda esa garantía de que los empleados remotos están con un producto confortable, seguro y que le generan bienestar. Básicamente aquí también tenemos que hablar del tema de seguridad. Cada empleado que está remotamente y está conectado a la red es una probabilidad de vulnerabilidad de seguridad de la compañía y del mismo empleado en sí. Ustedes se están dando cuenta que hoy en día estamos teniendo muchos temas de ciberseguridad. Son cosas que ya pasan en Colombia, ¿cierto? Entonces, también el área de TI o los empresarios, no importa el tamaño que sean, tengan mucha precaución. Hay que tener claro que cuando yo me conecto a la red estoy abriendo una ventana de seguridad que estoy seguro que mi compañía no quiere tener. Entonces, seamos en eso muy, muy juiciosos. Nuestra compañía en particular tiene todo un ecosistema de seguridad y una solución de seguridad que se llama ThinkShield y es todo un ecosistema de hardware y software que le permite al empleado y a los administradores de TI y a la misma compañía estar seguro de que las cosas van a funcionar bien. Y también cómo el área de soporte de TI administra esa plataforma, la controla, la actualiza y está funcional para los empleados. Y finalmente un factor fundamental para cerrar como mi conversatorio y que empecemos de pronto a responder algunas preguntas es la ergonomía. Cómo el ecosistema, y vuelvo y repito la palabra ecosistema, de lo que tengo alrededor de mi equipo de cómputo me hace que sea mucho más funcional, me ayude a que lo use de la manera correcta, potencialice el uso. Si ustedes se dan cuenta, en este momento yo tengo un headset inalámbrico. Eso me permite a mí, por ejemplo, si estoy en una llamada, pararme y hacer mi charla de pie, lo que me genera descanso, ¿cierto? Entonces, ese tipo de herramientas o tener un segundo monitor, en este momento yo no lo están viendo, pero yo tengo un segundo monitor donde estoy viendo otras cosas, entonces estoy trabajando en algún tema y estoy tomando mi llamada en un segundo monitor. Eso ayuda a la ergonomía en el trabajo y potencializa el uso de las herramientas de tecnología. Insisto, todo el tema de los accesorios, tenemos equipos de conectividad y ahora voy a entrar a trabajar, a explicarles un poco sobre eso, pero al final necesitamos que todo el ecosistema al lado de la máquina de cómputo, en la medida de lo posible, en la medida que el empleado pueda o que la compañía se lo permita o lo pueda entregar, es fundamental un ecosistema ergonómico, tecnológico, pero que potencialice el uso de la herramienta tecnológica. Y finalmente, entrando ya en el tema de comunicación, venimos hablando del tema de la videollamada. Hoy lo que estamos haciendo es una videollamada, pero estamos conectados por una herramienta de colaboración. Realmente, hoy lo que estamos hablando es de herramientas de videocolaboración. Y la videocolaboración no es solamente poder hablarnos, sino también poder compartir información a través de estas herramientas. Entonces, como yo hoy puedo entrar a una presentación, compartir mis conceptos, entregar vía chat mis preguntas, que sean respondidas, que queden guardadas, ¿cierto? Que toda la dinámica de la llamada esté alojada en algún lugar para cuando yo la necesite poderla utilizar. Puedo grabar la llamada como estamos haciendo en este momento y al final se vuelven herramientas de colaboración para personas que probablemente no vinieron a este seminario, lo puedan ver más adelante. Entonces, preparándonos para el futuro, Lenovo está diseñando hace bastante tiempo ya cuáles son esas herramientas de colaboración en donde vamos a estar en un entorno mixto. Y un entorno mixto es trabajo en la oficina, ¿cierto? Donde las salas de juntas antes eran una sala de juntas de presidencia y no había más salas de juntas. Hoy las compañías están transformando sus espacios de trabajo a espacios colaborativos, es decir, muchas salas de juntas para que hayan reuniones más pequeñas y en esas salas de juntas debemos alojar productos de tecnología que permitan que ese espacio colaborativo funcione de manera correcta. Y ahí Lenovo tiene una solución súper interesante que es nuestro Smart Hub 500, que funciona para que esas salas sean productivas y tengan todas las funcionalidades de tecnología que necesitamos. Y cuando yo estoy fuera de la oficina, ¿cierto? Tenemos también un producto que es el Smart View, que permite que, por ejemplo, ustedes tengan su computador 100% dedicado
a lo que es productividad y trabajo en cómputo, ¿cierto? Y un dispositivo aparte, que para que se hagan una idea rápidamente, es una especie de tableta que funciona como un teléfono y funciona con el software de colaboración, donde hago mis llamadas y dedico o tengo ese producto dedicado única y exclusivamente para el tema de colaboración. Entonces, aumento la capacidad de mi empleado de tener muchas herramientas y que funcionen de una manera correcta. Ya hoy hacer espacios colaborativos no es tan costoso como era anteriormente y en eso nuestra compañía se ha encargado de que sea mucho, mucho más fácil. Entonces, no sé si en este, digamos, como este recorrido de vernos como personas en el teletrabajo, como empleados en el teletrabajo y la empresa en el teletrabajo, estoy respondiendo un poco a la intención de este espacio, Carolina. Bueno, te cuento que ya tenemos algunas preguntas. Aquí, por ejemplo, nos dice Hugo Duarte. Saludos, Mauricio y amigos de Gerente. Mi pregunta sería, ¿qué recomiendas para las empresas el uso de plataformas internas dentro de la empresa o el uso de la nube, plataformas externas, alquiler o rentado, que les asegure la confidencialidad, privacidad de la información y continuidad del negocio? Bueno, muy buena pregunta. Yo diría que hoy no hay una verdad absoluta en ese sentido, digo. Yo creería que hay que ver las características de tu compañía, pero sí es una muy buena alternativa pensar en la posibilidad de tener, bueno, primero la nube definitivamente lo es. Hoy la herramienta que estamos usando es la nube. O sea, la nube ya no es algo que era como un intangible que no sabíamos de qué se trataba. Hoy la nube es una realidad y la realidad la podemos ver en el uso de nuestro dispositivo móvil, que al final es un producto de hiperconvergencia, donde convergen muchas soluciones en un solo dispositivo y todo esto está operado a través de la nube. Lo mismo pasa con esta reunión. Hoy estamos usando la nube para podernos conectar. Entonces, definitivamente la nube es un espacio que debemos en nuestras compañías estudiar y entender para ver qué tipo de soluciones que hoy nuestra compañía usa deben estar en la nube. Y hay dos formas de ver la nube privada y la nube pública. Entonces, la nube pública puedo llevar algunas cosas en donde yo sienta que la vulnerabilidad de la información no es tan riesgosa, no me preocupa tanto, pero quiero tener un espacio en la nube en donde garantice que mi información está en un lugar distinto al lugar físico de mi oficina o donde almaceno la información. Y la nube privada puede ser esa nube que yo tengo al interior de la organización, donde tengo una información que probablemente respaldo o hago un respaldo en la nube. No sé si estoy siendo muy técnico con mi mensaje, pero al final esa nube privada nos permitiría manejar algunas aplicaciones o algunos sí, desarrollos particulares de la organización que sí requiero que estén dentro de la compañía. Razón por la cual la recomendación hoy es siempre evaluemos el modelo mixto. Nunca seamos mandatorios en una decisión, o nube pública o nube privada. Ese es el primer mensaje. Y en cuanto a los dispositivos, si hoy cada día más estamos viendo el tema del dispositivo como servicio. Entonces, no es ajena la pregunta en términos de, es una muy buena opción, hay que hacerlo bien con compañías que nos generen la tranquilidad de que la administración, el uso y la calidad del producto que nos están brindando es la correcta. Y si eso nos da confianza y seguridad, es un muy buen modelo. No necesariamente comprar o alquilar es definitivamente la decisión. Probablemente alquilar pueda ser en compañías donde yo debo crecer repentinamente, pero a futuro debo otra vez contraerme un poco. Entonces el tema de alquiler se vuelve una muy buena opción. Durante el momento en que estoy en mayor capacidad, alquilo y hago el dispositivo como servicio, pero tengo una base instalada o una planta que sí funciona en la recurrencia. Entonces, al final creería que hay que evaluarlo, pero es una muy buena opción y no hay que descartarla porque hoy le genera la capacidad a las compañías de dedicar los recursos económicos al core de negocio, a lo que se dedica la compañía y en modelo de alquiler de servicio, utilizar los recursos para mensualmente tener una renta de lo que la plataforma tecnológica se refiere. Esa sería mi respuesta, Carolina. Perfecto, les recordamos a las personas que están conectadas que ya pueden ir haciendo sus preguntas. Yo se las voy leyendo a Mauricio. Por aquí también nos preguntan, ¿recomienda alguna aplicación particular para ayudarnos como colaboradores a organizar mejor nuestro tiempo y seguir siendo productivos en casa?
Wow, muy buena pregunta. No tendría una respuesta definitiva al tema de de una aplicación específica de cómo organizar el trabajo. Tal vez lo que podríamos hacer es compartirles más adelante algunas que particularmente Lenovo a nosotros ha motivado a usar, pero en principio no tendría una respuesta contundente a si tengo una app en particular que nos ayude. Un poco el punto aquí sería este uso de las herramientas de colaborativas como Teams, como estamos usando ahora, el tema de Zoom también nos ayuda a ciertas cosas de colaboración en términos de alojamiento de información y de cómo compartimos información entre los usuarios de la organización. Entonces, en términos de compartir información, generar espacios de trabajo y espacios colaborativos, estas herramientas funcionan bastante bien. Ya otras de pronto se las compartiría de pronto con la nota que mande el gerente al final para los asistentes, pero en principio las que usamos hoy en día nosotros son estas dos que te cuento. Bueno, también nos pregunta Esteban Patiño, ¿cómo construir o si existe algún modelo para seguir con los entornos virtuales sin afectar los productivos? Mm, yo pensaría que bueno, los entornos productivos hay algunos que definitivamente no vamos a poder reemplazar. Entonces, definitivamente hay algunos que sí o sí van a tener que ser presenciales. Pero un poco acá creo que responder la pregunta y es, hoy el tema de realidad virtual y realidad aumentada es una realidad en el mundo y ya sucede hoy en Colombia. Lenovo tiene soluciones de hardware que permiten, por ejemplo, capacitar a empleados en particular que tienen trabajos técnicos muy específicos para capacitarlos remotamente. Y el ejemplo podría ser el uso y manipulación de una máquina operativa en una planta de producción que requiere un nivel de expertise y técnico bastante alto. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo a través de gafas de realidad virtual toda una ecosistema de capacitación para que esa persona tome las charlas, ¿cierto? Y sienta que está casi que frente al producto o frente a la máquina y empiece a ver en vivo o en un video que simula estar en vivo cómo debería instalarla, operarla o funcionarla. Entonces ahí estamos hablando del tema de realidad virtual, que finalmente podría resolver el tema de desplazamientos, del tiempo y del trabajo remoto. Entonces, ataco el tema de productividad, necesito entregarle información a una persona remotamente, ¿cierto? Necesito que esa persona se capacite y aprenda acerca de un producto específico y lo hago con una herramienta de tecnología como las gafas de realidad virtual. Entonces, ahí estoy generando dos cosas. Uno, estoy ahorrando tiempos y movimientos y gastos en términos de desplazamiento. Y dos, estoy entregando una herramienta que funcionaría bastante bien. Ahora bien, también está pasando que podemos hacer conexión remota y una persona desde otro lugar del mundo puede darle instrucciones a esa persona con gafas de realidad aumentada, ¿cierto? Donde le está entregando esa misma información. Entonces, no sé si la pregunta va dirigida a un ejemplo, pero este podría ser un muy buen ejemplo de cómo el trabajo productivo en un lugar donde necesito hacer producción y tengo que mezclarlo con el trabajo remoto porque no puedo entregarle la información presencialmente porque estamos en un aislamiento obligado. Esa podría ser una manera de responder a esta idea que esto. Y al final yo creería que la combinación de trabajo presencial y remoto debería ser cómo generamos espacios recurrentes de medición de esa productividad remota y presencial, no aislarlas completamente. Cómo las personas que están remotas siguen colaborando en el proceso productivo de las compañías y cómo seguimos colaborando y auditando que el trabajo productivo no se pierda, pese a que tenemos que hacer control desde una manera remota, ¿no? Bueno, precisamente hablando de eso, mira, acá te hacen esa pregunta sobre la evaluación de desempeño, ¿cómo lo evaluamos? No se hace por asistencia y cumplimiento, no, sino por horarios, por objetivos, ya no es por horarios, sino por objetivos, logros, metas, productos entregados. Habría que acordar primero o cómo funcionaría. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy nuestro cambio de forma de pensar es fundamental. El teletrabajo nos está obligando a eso. Es decir, yo creo que todas las compañías siempre estuvieron inquietas en términos de cómo hacer que mis empleados sean productivos
y no medirlos por el tiempo que están en la oficina. Entonces, habitualmente y en el pasado, como saben, el tema del registro a la entrada de la oficina y a la salida, casi que en el 100% de los cargos, era una medición de productividad. Si la persona estaba de 8 a 6 de la tarde y yo sacaba una estadística al final del mes, sentía que su productividad había sido la que yo esperaba. Ahora bien, ¿qué pasaba desde las 8 a las 6 de la tarde dentro de su compañía? Eso probablemente no era tan fácil de medir. Y empiezan a surgir nuevas formas de hacer medición y empezamos a hablar del tema de los KPIs. Y los KPIs entonces son indicadores que nos permiten entender si la persona realmente está siendo productiva o no. Mi invitación acá un poco sería es definir claramente los KPIs, no en términos de tiempos necesariamente, sino en términos de resultados. Y el tema de resultado puede ser cualquiera de ellos. Es decir, yo quisiera que usted consiguiera una serie de reuniones y citas con este grupo de clientes. Pongámonos ese reto, ¿cierto? Y si lo logramos, yo siento que usted hizo el esfuerzo correcto para lograrlo. Y si por fin logré los espacios con esos clientes, siento que su productividad funcionó. Ahora bien, ¿por qué siento que funcionó? Porque logró el objetivo. Entonces, un poco lo que yo invito acá es, miremos los KPIs no solo en términos de entregables, en términos de negocios, productos terminados, sino también a las áreas de apoyo y a otras áreas que no necesariamente tienen que entregar físicamente un producto terminado, es cómo le genera unos KPIs que le generen valor. Por ejemplo, ¿cuál es el plan, el account planning, como decimos, el plan de cuentas que tiene usted para el próximo semestre? Listo. Entonces le propongo que hagamos un plan de cuentas y que lo revisemos en una semana. ¿Eso qué sería? Sería un KPI en términos de quiero que piense, quiero que dedique tiempo a pensar bien cómo va a ser su trabajo comercial y quiero que lo evaluemos juntos en una reunión de trabajo. Entonces, al final, mi sensibilidad hacia su productividad es entender que ese trabajo que sucedió en el espacio de tiempo que le permití, sí se dio, sí funcionó y si no se está viendo, si no se está dando, ¿cómo lo corrijo? Para eso no necesito estar físicamente presencialmente con él. Necesito agendarle espacios en donde voy controlando su trabajo, voy haciendo las preguntas correctas, ¿cierto? Y me está dando la tranquilidad y la sensación de que están funcionando y están generando el valor que la organización requiere en el momento futuro, ¿cierto? Invitemos a pensar, el KPI puede ser, y lo invito a pensar cómo vamos a trabajar a partir del momento en que esto empieza a cambiar. Entonces, al final, generemos nosotros KPIs en este momento, que en este tiempo de trabajo, en donde no tenemos probablemente la agenda totalmente copada, podamos generar espacios de cómo vamos a vivir a futuro. Y el futuro no estoy hablando de mayo, si es que se termina el espacio en junio, estoy hablando de cómo vamos a terminar el año y cómo vamos a transformar nuestro 2021 pensando en que sufrimos un 2020 lleno de cambios y obligados a tener y vivir en el cambio, ¿no? Tenemos por aquí más preguntas. ¿Qué recomendaciones quedan en materia de seguridad y conectividad para las empresas cuando pase este periodo de contingencia? Bueno, súper importante pregunta. Insisto, como les hablaba dentro de mi parte introductoria, el tema de seguridad se vuelve súper crítico. Acá nuestra recomendación es usar software especializado de seguridad. Yo nombraría algunos, no es la intención de este espacio, pero al final son nuestros partners en Lenovo y aquí tenemos soluciones, por ejemplo, como Absolute, como Ivanti, como Aranda, soluciones de software que permiten la administración de la tecnología y el control de seguridad. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, hoy las compañías y las organizaciones, al instalar software especializado de seguridad y software de persistencia, por ejemplo, y que persistencia significa que el empleado, por más que quiera desinstalarlo o se equivoque al hacer un proceso dentro de la máquina, no lo puede desaparecer del sistema. Es un software persistente que está embebido en la BIOS de la máquina, ¿cierto? Entonces genera la seguridad, o sea, permanentemente la máquina va a estar segura. Y también puedo a través de la administración de una consola que tiene estos software especializados que Lenovo comercializa, poder controlar, por ejemplo, hasta la perimetría de uso de las máquinas. Razón por la cual si yo considero que algún empleado no debería usar la máquina fuera de Bogotá, puedo definir límites geográficos en donde el empleado, si llegase a llevarse la máquina para Girardot y quiere prenderla ya, no la puede usar.
Y la razón es porque yo defino los límites de uso de mi plataforma tecnológica. Entonces, puedo tener hasta soluciones de ese tipo, soluciones de seguridad de hardware combinadas con software en donde para poderme autenticar y entrar, por ejemplo, a la máquina necesito un login físico, por ejemplo, el iris o la huella digital y una clave, ¿cierto? Pero si quiere acceder a la información de la compañía, le genera otro tipo de requerimientos de seguridad. Entonces, sí los invito a que sean muy inquietos con el tema de seguridad. La seguridad no es solamente el antivirus. En el pasado pensábamos que el antivirus resolvía nuestras soluciones de seguridad. Resuelve algunas y la verdad, muy pocas. Una parte por un porcentaje de la seguridad de lo que es el usuario de la máquina en su dispositivo de uso, pero no resuelve otras súper importantes que son claves como el tema de el acceso a la información de la organización que está alojada en un servidor o en la nube, ¿cierto? Y como también probablemente la información que tiene el empleado en su máquina es de alta sensibilidad, razón por la cual usar máquinas con sistemas de seguridad que garanticen que ese empleado, si llega a perder la máquina, no va a ser posible que la información que esté allí se extraiga, es fundamental. Y otro tema súper importante para cerrar, el tema del backup, el tema de respaldar la información. El teletrabajo nos está obligando a respaldar la información. Hoy somos extremadamente indisciplinados con el tema de respaldar la información. La productividad de las personas puede estar en una caja, en un portátil, alojado en un portátil, ¿cierto? Son horas de trabajo, horas de tiempo, horas de reuniones, horas de colaboración que están alojadas en el computador de un empleado. Y si hoy día, pues tenemos temas de seguridad física, me refiero, pues seguramente esos temas no van a desaparecer con esta situación, razón por la cual todas las personas con un portátil en la calle son susceptibles de tener una pérdida del equipo. Entonces, pensar en el tema del respaldo es fundamental en estos momentos. No hay herramienta tecnológica que no debamos usar con mecanismos de respaldo y con mecanismos de seguridad para garantizar que la tecnología la usan bien, pero no tenemos riesgos de seguridad. Perfecto, Mauricio. Pues tenemos espacio para 2 preguntas más. Aquí, por ejemplo, nos preguntan qué consejos nos puedes dar respecto a teleeducación, telemedicina y comercio electrónico. Wow, bueno, teleeducación. Bueno, tal vez aquí yo creo que ya esto ya también es una realidad. Hoy en día todas las universidades locales y mundiales están abriendo sus universidades. Ya la puerta física de la universidad se quedó en el pasado. Hoy las puertas son tecnológicas. Y hoy las universidades están abriendo sus puertas para que tengamos acceso a más información y nos podamos teleeducar, como lo llaman acá. Eh, yo invitaría un poco a explorarlo. Yo lo haría de una manera por fases. Un poco lo que estamos sintiendo es que yo me estoy acomodando al teletrabajo y razón por la cual ya siento que soy capaz de teleestudiar, teletrabajar, telejugar, tele socializar y tal vez el teleestudio, el trabajo remoto, el estudio remoto, perdón, sí requiere una disciplina importante. Entonces, mi invitación sería a entrar a páginas como nos han compartido algunos amigos y gente que conocemos, como Coursera, como la Universidad de Michigan, no sé, donde están haciendo cursos cortos, ¿cierto? Cursos que nos permiten a nosotros explorar el mundo del teleestudio. Cursos de 5 semanas, de 2 semanas, y yo meterme en ese mundo y entender cómo lo vivo, si el espacio de tiempo me lo permite, si mis tiempos en términos de horario con la familia, con el trabajo, me permitirían el tema del trabajo. Entonces yo diría, hacer cursos virtuales cortos sería una muy buena decisión. Y cuando ya veamos que es algo que me gusta, que es una disciplina que yo puedo tener, lanzarme a hacer cosas mucho más profundas. En términos de telemedicina, les puedo contar que ya se abrió en Colombia, por ejemplo, el primer hospital virtual. En estos días recibí una comunicación en donde ya hoy puedo tener citas remotas y aquí la tecnología está ayudando. Nuestros productos como el Smart Hub y el Smart View que les estaba contando ayudarán a ese tipo de situaciones. Entonces, pensemos que yo me conecto remotamente con el médico
y pese a que a mí me gustaría verme físicamente con él, y por eso es que hoy día yo pido una cita médica y voy a donde el médico porque quiero hablar personalmente con él y contarle, tal vez hoy con esto también estamos cambiando y estamos dándonos cuenta que somos capaces de tener una cita no presencial y recibir la misma información que nos entregarían físicamente y probablemente un poco más confortable y más íntimo en el nicho, en el lugar, en el entorno de mi hogar. Entonces, creería yo que los invito a explorar las oportunidades de negocio que vienen por ese lado y no sería una recomendación, sino contarles que ya hoy en día existe, llamémosla la medicina o la atención médica remota y hoy ya está el primer hospital virtual en Colombia funcionando y activo, auspiciado además creo, por el tema de que el gobierno está buscando qué plataformas novedosas para este tema de aislamiento debemos desarrollar. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, pero ese sería como el mensaje que dejaría para esta persona. Bueno, mira, este me parece muy interesante. ¿Cómo dar apoyo especializado, soporte o asistencia remota a aquellos empleados que no dominen los temas y los aspectos tecnológicos con herramientas de soporte remoto, vía telefónica, visita en el sitio, contratando outsourcings? Sí, buen punto. No todos somos especializados en todo. Entonces, a veces un poco las compañías empiezan a requerir resolver problemas como el que hacen en esta pregunta y es, listo, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero pues yo no soy experto, mi área de TI o yo mismo no tengo un área de TI especializada, tengo una persona que da soporte, ¿cierto? Pero no está lista. O sea, ahora me toca capacitar a esa persona para que él sea capaz de transmitir ese conocimiento al tema. Yo diría que hay dos formas de hacerlo. Una, el trabajo colaborativo. Muchas veces tenemos empleados que tienen unas capacidades de manejo de la tecnología distintas a otras. Entonces yo diría, ¿por qué no entre nosotros mismos generar un entorno de compartir el conocimiento? Entonces, buena pregunta en el sentido de, oiga, en este momento de tiempo, ¿cómo hago el teletrabajo? Pues el teletrabajo podría ser como algún compañero o algunos compañeros comparten información que tienen, comparten cómo usan las herramientas a otros compañeros y ayudan a subir en el entorno de la misma compañía, ayudan a subir los skills o el conocimiento de las personas en el uso de herramientas tecnológicas. Y pasarían dos fenómenos aquí. El primero, potencializo el conocimiento de las personas y les doy a esas personas que tienen ese conocimiento como un rol protagónico dentro de sus compañeros. Y el segundo, genero espacios colaborativos donde el ambiente de trabajo permanezca pese a la distancia. ¿Cómo hago que las personas sigan interactuando, sigan teniendo un buen ambiente de trabajo y qué me invento para ese tipo de cosas? Y esto podría ser bastante interesante. Entonces, potencializo a las personas que manejan mejor herramientas, enseñándoles a otras que no las conocen muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, pensaría que por ahí podemos hacer el tema. O, claramente, y es lo que va a pasar, contratar compañías especializadas que digamos que tienen, digamos, entrenadores de este tipo para generar reuniones virtuales como esta, en donde empiezo a enseñarles al tema. O también lo mismo, o la mixtura de las dos. Uso un staff de la organización, voy a poner un ejemplo, 5 personas a las que capacito muy bien con una empresa experta, ¿cierto? Y esas 5 personas se vuelven replicadores al interior de la organización. Entonces no tengo que invertir dinero para hacerlo en el 100% de la organización, sino potencializo algunos empleados que al final sean generadores de réplica de información en el resto de empleados de la organización. Y genero, insisto, espacios de colaboración a través de herramientas de colaboración como las que nuestra compañía ofrece y garantizamos un ambiente laboral chévere, un ambiente laboral que nos permita aprender y que genere una, digamos, como una sensación de unidad y de trabajo en equipo en estos momentos de aislamiento. Finalmente, Mauricio, me preguntan acá, tú como Mauricio, ¿qué has hecho para crear hábitos para planificarte mejor en el teletrabajo? ¿Algunas lecturas, un método propio, sigues a alguien? Wow, bueno, buena pregunta. No, sigo, la verdad, soy una persona no excesivamente metódica, pero sí tengo una vocación en términos de ser ordenado. Entonces, ¿qué invitación haría? Un poco a tener el corazón y los sentimientos
en la vida diaria de lo que significa estar con las personas con las que vivimos y compartimos, pero la mente enfocada en resolver tanto mis problemas personales o no mis problemas, mis situaciones personales, porque no todo es un problema, mis situaciones personales y mis situaciones de trabajo. Entonces, uso mucho el tema de anotar. Yo vendo tecnología, vivo en la tecnología, pero creo que estoy adoptando la tecnología. No soy millennial, hoy hablamos mucho de ese grupo de personas. Entonces, me obligo con herramientas como escribir, tomar notas y empezar a planear un poco o a dibujar un poco cómo quiero que pasen las cosas. Hablamos siempre de lo urgente, de lo importante, pero finalmente creo que hay una satisfacción personal cuando nos ponemos unas tareas y las vamos logrando y las vamos, no sé si la palabra correcta sea tachando o resaltando como resueltas. Entonces, mi invitación sería, hagamos ese listado rápidamente en la parte personal y la parte profesional y de trabajo y empecemos a hacer ese tipo de cosas. Una súper recomendación, temas de uso de redes sociales. Las redes sociales, y les pongo un ejemplo, yo podría en este momento, si no estuviera la cámara abierta, estar escuchando lo que voy hablando y estar en las redes sociales permanentemente. Mi invitación es, no por horario, pero sí tengamos claro que el espacio de trabajo en el día no es para ese tipo de cosas. Nos sirven para desconectarnos un poco, ¿cierto? Y eso ayuda a dar como un descanso mental y un alivio mental y una sensación de confort, pero no tratemos de aislarlas un poco, no solamente porque nos generan distracción, sino porque también traen información que congestionan aún más nuestra cabeza. Entonces, si estamos preocupados por temas laborales, por cómo resolver los problemas en la compañía, cómo generar un networking o un equipo de trabajo productivo, y fuera de eso le pongo noticias y cosas alrededor, pues claramente mi congestión mental es mucho más alta. Entonces, un buen hábito es tratar de aislar un poquito el tema de redes sociales hacia un lado y tratar de usarla en el momento que considero. Y finalmente, insisto, pues el tema de anotar las tareas. Hoy tratamos de que la tecnología resuelva todo. Entonces, un poco la invitación es, usémosla de la manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Nunca dejemos de hacer deporte, hay aplicaciones para hacer deporte, no dejemos de usar las aplicaciones para buscar información que sea valiosa para nosotros, pero no todo lo resuelven las aplicaciones. Entonces hoy sentimos que si yo coloco en Google y pongo en el buscador cómo trabajar eficientemente, pues claramente la información que allí se aloja es infinitamente grande, o sea, me transborda, no me permite saber cuál es la información correcta y con cuál debería yo funcionar. Mi invitación es, tratemos de trabajar bajo el esquema tradicional, el volver a lo básico. Y el volver a lo básico es cómo organizo mentalmente mis temas, tal vez anotándolos en una hoja, tal vez anotándolos en el computador, cómo le doy prioridades y cómo empiezo a generar la tranquilidad de que cada vez que voy terminando una de esas tareas me genera un confort y un alivio en términos de haber podido resuelto un problema. Y claramente pues hay herramientas de planeación que probablemente sean muy útiles, pero también congestionan nuestro día a día, porque nos obligan a tener una disciplina que probablemente no tenemos. Y debemos ser honestos, no todos tenemos la disciplina que se requiere. Si soy una persona disciplinada, probablemente las aplicaciones que nos obligan a digitar, diligenciar información y nos están midiendo nuestro performance, nos ayudarían. Si no lo soy, volvamos a lo básico. Tomemos nota, hagamos el tema, dibujemos un plan de trabajo sencillo en algún lugar y pensamos que si lo hacemos por fases, estamos cumpliendo esos KPIs propios que yo me estoy poniendo y yo creo que de esa manera vamos avanzando en esta situación y nos vamos generando un confort y un alivio de que las cosas están pasando. Entonces también hay que volver a lo básico y tratar de trabajar con cosas relativamente tranquilas, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Esperamos haberle resuelto todas las preguntas a las personas que se conectaron. Sé que había un par más, pero yo creo que de pronto ya estamos algo largos de tiempo. Mauricio, muchas gracias. El video va a quedar en nuestra página web y en nuestras redes sociales para las personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de conectarse, no alcanzaron y quieran también seguir resolviendo estas dudas y todo lo que está relacionado con el teletrabajo y todas las herramientas para ello. Mauricio, nuevamente mil y mil gracias de parte de la revista Gerente por este espacio y para todas nuestras personas que se conectaron.
Bueno, Carolina y Revista Gerente y a todos los que tuvieron el tiempo para estar con nosotros, muchas gracias y espero que sea productivo y cualquier cosa, yo personalmente y la compañía está atento a ayudarlos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todas las personas que se conectaron, los invitamos nuevamente a que sigan pendientes de todos los foros que vamos a realizar en estos días, ahora que estamos en casa. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran comunicarnos, ya saben que están todas nuestras redes sociales, nuestra página de gerente.com, donde además les recuerdo que está nuestra revista, nuestra edición, nuestra última edición a manera de descarga virtual, para que puedan ver también todo lo que el contenido que producimos en Gerente y claramente en gerente.com, donde estamos constantemente alimentando nuestro portal, contándoles todo lo que estamos haciendo, todo lo que está sucediendo en el país. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.